Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a Un Café con el Pastor. Qué bueno que están aquí. Estamos listos para continuar con esta serie que le hemos llamado Aviva mi economía. Esta es la segunda plática de esta serie y vamos a iniciar. Les voy a pedir que puedan abrir el pasaje por donde empezamos la semana pasada, Efesios 5:15 hasta el 17. Lo voy a poner aquí en la pantalla, Efesios 5:15 al 17, para que ustedes lo vean. Es la primera lectura, ya lo conocen. Y dice, espérenme tantito porque no lo puse a compartir, nada más la puse yo aquí en mi computadora. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahora sí. Ok, aquí está, vean, dice la palabra, mirad con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de el Señor. No anden como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda un sabio? Aprovechando el tiempo, sabiendo que los días son malos, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Ok, Padre, gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, porque le das revelación a cada persona de esta palabra para que puedan andar de una manera diferente, sus economías puedan prosperar, puedan andar eh, hacia adelante y avanzar, Señor, en sus economías en el nombre de Jesús. Ok, ¿qué aprendimos la semana pasada? La semana pasada aprendimos algunas cosas, que la voluntad de Dios es que seamos prosperados y que nos vaya bien. Ok, esta es la voluntad de Dios. Aprendimos que si un mal padre eh, nunca le da una piedra a su hijo cuando le pide un pan, mucho menos nuestro Padre Celestial nos va a dar cosas malas, sino por el contrario, Él siempre nos da lo mejor a sus hijos cuando nosotros le pedimos alguna cosa. Son cosas que tienen que cambiar en nuestra mente al relacionarnos con Dios. Aprendimos también que si Dios nos dio el valor más importante que Él pudiera tener, que es su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Así es que Él está diciendo, yo voy a proveerles en todas sus necesidades. ¿Y cómo pueden estar seguros de que eso va a suceder? Les di a mi hijo. Simplemente vean, si les di a mi hijo, ¿cómo no les voy a dar todo lo demás? Aprendimos que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no existe ningún tipo de escasez, por lo que si nosotros cuando oramos estamos pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo, entonces podemos comprender que de ninguna manera la pobreza o la escasez es una forma correcta de vida para un hijo de Dios que vive en el reino, ¿ok? En el reino de Dios no hay escasez, no hay pobreza, así es que si tú estás pidiendo que venga tu reino, ahí no hay pobreza, ahí no hay escasez. Por lo tanto, aprendimos también que una persona, un hijo de Dios que está viviendo en pobreza, en realidad no está viviendo en la voluntad de Dios. Está fuera de esa voluntad de Dios. Así que es necesario que podamos andar sabiamente en estos tiempos, comprendiendo cuál es la voluntad de Dios. También aprendimos que existían tres ingredientes importantísimos que actúan en esta ecuación de prosperidad. Esos tres ingredientes son Dios, su palabra y yo. ¿Ok? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos en este ingrediente, no? Dios,
que es el dueño de todas las cosas, es el dueño de todo lo que existe, es el autor de todo lo que hay. Así es que de Él son todas las riquezas existentes y Él está dispuesto a proveernos. Ok. Segundo, su palabra, que permanece para siempre y su palabra que nos da una promesa para nosotros a través de la cual nosotros debemos ser transformados. Y bueno, tercero, nosotros que debemos de ser lo suficientemente humildes para poder reconocer que necesitamos de Dios en todo momento, buscar su palabra, buscar su bendición, dejar a un lado nuestro orgullo con nuestras propias ideas y permitir que sea la palabra de Dios la que nos transforme para que podamos empezar a vivir en la voluntad de Dios. ¿Ok? Así es que, en resumen, ¿qué aprendimos? Conocimos que la voluntad de Dios es que vivamos en abundancia, de la misma manera en la que seamos salvos, de la misma manera en que la salvación está ya ofrecida para todos nosotros, para toda persona, pero es necesario creer es lo mismo aquí. Es necesario creer que el Señor ya tiene la provisión lista. Es necesario creer que el Señor quiere bendecirnos, que el Señor quiere que vivamos en abundancia de tal manera que podamos experimentarlo. ¿Ok? Entonces, podemos ver que depende de nosotros ser prosperados o no, de la misma manera que la salvación. La salvación ya fue dada a través de Cristo Jesús. Todo lo que se tenía que hacer ya fue hecho. Pero dice la palabra que aquel que cree es la persona que es salva. Aunque ya está dado todo, la salvación únicamente es para aquel que cree. Entonces, lo mismo ocurre aquí. La provisión ya fue dada. La provisión ya está, la voluntad de Dios de que seamos prosperados, ahí está, pero tenemos que creerla. Entonces, depende, en buena medida, depende de nosotros. Así es que, bueno, si depende de nosotros, es importante entonces que nosotros tomemos, pues, con todo entusiasmo el conocimiento de los principios de Dios para empezar a modificar nuestra mente y poder traer a nuestro espíritu algo diferente, un nuevo tiempo de prosperidad a nuestra casa y a nuestra familia. Una palabra que es muy importante, que quisiera que todos la tuvieran, es esta, Salmo 138, 2. Si alguien puede leerlo, Salmo 138, 2. ¿Alguien? Yo dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ok. Ese- Sabemos por la palabra de Dios que hemos recibido autoridad en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Sabemos que hemos recibido una gran autoridad en el nombre de Jesús. Sabemos que el nombre de Jesús ha sido puesto sobre todo nombre que se nombra. ¿Sí lo recuerdan? El nombre de Jesús sobre todo nombre que se nombra. Sabemos que su nombre ha sido grandemente enaltecido y que nos ha sido dado un nombre. En ese nombre hay salvación. Sin embargo, vean lo que dice este salmo. Este salmo dice que su nombre ha sido engrandecido, pero su palabra es más grande que todas las cosas. O sea, la palabra de Dios es más grande aún que su nombre. Ya lo pudieron ver, esto es impresionante. Por lo tanto, quisiera que pudiéramos aprender algo, un principio importantísimo. No hay nada, no existe algo que tú puedas intentar obtener
inclusive usando el nombre de Jesús, pero que vaya contrario a lo que está expresado en su palabra. ¿Ok? O sea, tú puedes, no sé, a lo mejor decir en el nombre de Jesús, pero si estás operando en contra de la palabra de Dios, no lo vas a recibir. Porque la palabra de Dios es más grande aún que el nombre, que ya es grande, que es sobre todo nombre que se nombra. Así es que entendamos que la palabra de Dios es algo grandioso, enorme, a lo cual nosotros tenemos que atender. Ok. Dicho esto, pues vamos a iniciar. Bueno, eh, Lucas capítulo 4 verso 16 hacia el 19. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Lucas 4 del 16 al 19. Yo vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias, Solecita. Fíjense, esto ocurrió en la ciudad de Nazaret, la ciudad en donde él creció, la ciudad en donde lo vieron desde un adolescente ir creciendo hasta hacerse un hombre. Él ya había ido a otras ciudades, había estado en otros lugares, había ministrado, regresó a la ciudad de Nazaret y allí entró en la sinagoga. Conforme era la costumbre, él entró y entonces le dieron el libro para que él lo leyera, la Biblia, el rollo de Isaías, para que él pudiera leerlo. Entonces fue y encontró el capítulo 61 de Isaías y lo leyó delante de todos ellos. Y lo impactante, lo impresionante es que les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos ustedes. Estaba diciendo que él era el ungido de Dios sobre el cual esa unción había venido. Bueno, esa es la historia, esa es la parte impactante allí, pero yo quisiera que nos fuéramos al contenido de esta palabra. Solecita, tú que fuiste la que lo leíste, eh, ¿me podrías decir, de acuerdo a lo que dice esta palabra que leyó Jesús, eh, Sí, con esta unción que había recibido de parte del Señor, él era el ungido de Dios, ¿qué necesitan los ciegos, vista, los oprimidos, libertad, los cautivos? sí, libertad, Ok, los quebrantados de corazón sanidad, y los pobres. las buenas nuevas. Oh, qué interesante, ¿verdad, Solecita? Porque lo que todos nosotros diríamos es, pues sí, los oprimidos necesitan libertad, pues los ciegos, pues claro que necesitan vista, pero ¿y los pobres? Pues no, pues los pobres lo que necesitan es dinero, Sí, ¿verdad que sí? Es lo primero que diríamos, ¿verdad? ¿Y los pobres qué necesitan? Pues dinero. ¿Y los pobres qué necesitan? Pues asistencia social, que el gobierno les dé, necesitan, no sé, programas sociales, programas gubernamentales, no sé,
Pero no, lo que dice esta palabra es que lo que un pobre necesita para salir de su pobreza es Las buenas noticias, buenas nuevas. buenas noticias. Oh, ¿cómo se llega a ser ciego? ¿No? ¿Cómo se llega a ser ciego? Pues no teniendo vista. Ujú. ¿Cómo se llega a ser un cautivo? Perdiendo la libertad. ¿Cómo se llega a ser pobre? Sí, con esa lógica no teniendo buenas noticias o teniendo malas noticias. Teniendo malas noticias, atendiendo malas noticias, o sea, con mala información, Ujú. creyendo lo incorrecto. ¿Ok? Sí, ¿Cuál es la razón de la pobreza? La razón de la pobreza no es la falta de dinero. La razón de la pobreza es creer lo incorrecto, creer las sí, cosas que no son las correctas. Por eso Jesús dijo, yo he venido para darles buenas noticias a los pobres. Cualquiera que leyera esto diría, pues, oye, pues, yo he venido para darles pues dinero a los pobres, asistencia social, sí, programas sociales para los pobres, empleo para los pobres. Y lo que dice aquí es que lo que ellos necesitan es buenas noticias. Ok. ¿Y buenas noticias de qué? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Pues de que ya no tienen que vivir así, porque Jesús ha restaurado todas las cosas para que ellos vivan como hijos de Dios. Buenas noticias que les dicen que Dios es un proveedor generoso que no escatima en darnos lo mejor. ¿Ok? Buenas noticias que nos dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Buenas noticias que creer en la palabra de Dios. Ok. ¿De dónde vienen estas malas noticias, estas cosas que nos han llegado hasta nosotros? Bueno, como les decía, por mucho tiempo, religiosamente, hemos escuchado decir que la doctrina de la prosperidad es una herejía. ¿Cuántos de ustedes han visto videos en internet? ¿Cuántos de ustedes han visto publicaciones diciendo los de la doctrina de la prosperidad y es una herejía y la prosperidad y que nada más hablan de la prosperidad y que la prosperidad... ¿Han visto eso en internet? Sí, bueno, creo que nadie me contesta, pero bueno, ok. Espero que... sí. Bueno, yo he escuchado que muchos se refugian en que dice, busca primero el reino de los cielos y lo demás será añadido, y de ahí no lo sacas. Correcto, es que hay que buscar el reino de Dios, pero el reino de Dios es un reino de abundancia. O sea, sí es cierto, hay que buscar primero el reino de Dios. O sea, no hay duda, no hay que buscar la prosperidad, no hay que buscar el dinero, hay que buscar a Dios. Pero buscando a Dios, tú vas a tener abundancia. Hemos escuchado decir a estos cuates que es una herejía, ah, que la prosperidad no es bíblica. Pues vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Ah, y dicen que la prueba más grande de todo ello es que Jesús fue pobre durante su vida. Jesús fue pobre y que nosotros debemos de imitarle a él en su pobreza. Hubo un tiempo en la Iglesia Católica, el movimiento de los franciscanos, en el cual ellos aseguraban que Jesús había sido totalmente pobre y que no era dueño de nada, por lo cual nosotros al vivir deberíamos imitarle y no tener ninguna propiedad. Hubo incluso un concilio
dentro de la iglesia, estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, antes de que hubiera la Reforma, hubo un concilio en que se juntaron para discutir, imagínense, si la túnica de Jesús era suya o no era suya, porque pues era una propiedad. Entonces habían llegado hasta el punto, bueno, pues es que sí, pues, la túnica sí era suya, no, pues es que no era suya. Y entonces, bueno, se dedicaron a discutir que si era suya o no era suya, porque los franciscanos decían que ninguna, cero propiedades. Y en cambio otros decían, no, pues es que no es a tal extremo. Bueno, andaban en ese tipo de discusiones, imagínense ustedes. Nos dicen, por ejemplo, que, bueno, Jesús nació en un lugar muy humilde, en un pesebre. Entonces, esto es muestra de que nosotros debemos de tener una vida de pobreza como Jesús. Si nació él en un pesebre, imagínense nosotros por qué vamos a nacer en una casa con todas las comodidades. Eh, pero ellos no se dan cuenta que Jesús nació en un pesebre, no porque sus papás no tuvieran dinero para pagar un hotel o para pagar un lugar en donde pudiera nacer su hijo. Nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón, dice la palabra. No había lugar. Había un evento en el cual había muchísima gente en la ciudad de Belén, se estaba haciendo un censo y habían llegado de todas partes y entonces los mesones y todo estaba totalmente abarrotado, estaba lleno, no había lugar. Esto más bien habla de que para que Jesús nazca en la vida de una persona se necesita que haya un lugar en donde nacer y todos los lugares están ocupados, los corazones están ocupados con diferentes cosas. Se necesita un lugar humilde, un lugar en donde lo quieran a él, en donde él pueda nacer. De eso se está tratando y no se está tratando de decirnos que él pues, no tenía dinero y que él era pobre. No, no era pobre, no nació allí por pobreza, nació allí porque no había lugar en el mesón. O sea, es una historia totalmente diferente. Nos dirán también que, bueno, él andaba predicando por las calles y en los montes sin dinero, pero también están mintiendo. Jesús nos dice la palabra, tenía un tesorero dentro de su grupo había un tesorero. Además, contaba con gente a su alrededor que estaba financiando sus viajes y financiando sus gastos. Vean, Lucas 13:24, si alguien lo puede leer, Lucas 13:24, perdón, Juan 13:24 y luego Lucas 8:1 y 2. Juan 13:24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién Ese no era es Juan aquel. 13:24, ¿no? Sí, Juan 13:24. Ah, a ver, ahorita te digo cuál es. 29, perdón. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ok, entonces vemos que en el ministerio de Jesús había una persona que era el tesorero. ¿Quién era el tesorero? Judas. 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 Ok. Y entonces, en muchas ocasiones, Judas recibió instrucciones de Jesús para que comprara lo que necesitaban o que le diera a los pobres. Fíjense que de la bolsa del tesoro que llevaban ellos le daban a pobres también, ¿ok? Le daban a la gente. Así es que no andaba sin dinero. Ah, Lucas 8:1 y 2. Bueno, hasta el 3. Lucas 8:1, 2 y 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades,
María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ok. Fíjense bien que en el ministerio de Jesús también había mujeres, no había solamente hombres, había mujeres también. Y muchas de estas mujeres que le seguían y todo, es interesante que cómo le servían a Jesús. Con sus bienes, Ajá. O sea, entonces, ¿quiénes estaban financiando el ministerio de Jesús? las mujeres. Estas mujeres. ¿Ok? Así es que había un financiamiento. O sea, no es que en el ministerio de Jesús mm, anduvieran sin nada. No, 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 sí tenían dinero, claro que sí. Ahí ustedes lo pueden ver. O sea, entonces no es cierto tampoco eso. Ustedes pueden encontrar también en la palabra de Dios que ellos rentaron un aposento alto para poder cenar con sus discípulos, la última cena. También ustedes pueden ver que Jesús obtuvo el dinero suficiente a partir de un pez para pagar los impuestos. Ah, el Hijo de Dios señoreaba sobre todas las riquezas. Es más, hizo multiplicar unos pocos panes y peces para alimentar a una multitud. Así es que no había ningún problema de escasez en el ministerio de Jesús. Si le llegaban a cobrar impuestos y no había dinero, un pez se encargaba de eso. Si había que alimentar a 5,000 personas, multiplicaba los pocos recursos que había. No había problema de escasez con Jesús. Él es el dueño de todas las riquezas. Entonces, nadie puede decir que Jesús era pobre si él, por el contrario, él es el que multiplica todo, él es el que tiene todo, él es el autor de todo, él es el rico de los ricos. Entonces, nadie puede decir esto de que nosotros necesitamos imitar una pobreza de parte de Jesús y que nuestro destino es ser pobre por ello. Ah, ahora bien, Jesús nos dice la palabra que se hizo pobre. Vean lo que dice 2 Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. ¿Alguien lo puede leer? Porque Sí, yo conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Ah, ok. Entonces, fíjense bien, dice la palabra, que él, siendo rico, se hizo pobre. Y está hablando de que vino en forma de un ser humano. ¿Ok? Teniendo la potestad de ser el Hijo de Dios, vino como un ser humano, se hizo pobre, ok, siendo rico, para que nosotros, a través de su pobreza, fuéramos, Enriquecidos, enriquecidos. ¿cuál es la voluntad de Dios? que Ser seamos Que seamos enriquecidos. enriquecidos. Que seamos enriquecidos. ¿Por qué nos fue dado nuestro Señor Jesús? Para que fuéramos enriquecidos en todo, espiritualmente, materialmente, en nuestra alma, en todo. ¿Ok? Así es que si alguien dice, bueno, es que él fue pobre, ok, sí, él se hizo pobre siendo rico, para que hoy día, a través de su pobreza, nosotros no vivamos en la pobreza, sino que nosotros seamos enriquecidos. ¿Está bien? Ok. Cosas que tenemos que comprender. Ok. La palabra de Dios entonces es una palabra que nosotros debemos de creer y debemos de tomar, debemos de conquistar. Todas las promesas de parte de Dios, ustedes pueden ver, tienen dos partes. La primera es lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya nos ha dado. La segunda parte es lo que nosotros tenemos que hacer para conquistarla. En cada promesa de Dios allí está.
Y ustedes pueden ver que en la gracia de Dios, siempre lo que nos toca a nosotros hacer pues, es creer. Veamos. Dice Romanos 10:9. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 10:9. Sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, gracias. Les pregunto, ¿la salvación ya está dada? Sí me Sí, pueden contestar, ¿de verdad? ya, ¿La salvación ya está dada? Sí, sí, solo confesarlo. Jesús ya la hizo, ¿verdad? Jesús ya pagó por todos nuestros pecados, ya fue a la cruz, ya hizo todo lo que él tenía que hacer. O sea, lo que él tenía que hacer ya fue hecho. Ok, ahora, ¿cuál es nuestra parte? Confesarlo creer. con Creerlo Creerlo y confiar. y confesarlo con tu boca. Ahí está muy clarito, ¿verdad? Está muy clarito. Ahora, imaginemos una oración de un cristiano diciendo, Dios, sálvame, por favor, sálvame. O sea, esa oración de una persona, Dios, sálvame, por favor. ¿Qué diría Dios ante esa oración? Ya lo Ya hice. te salvé. Pues ya te salvé, no seas menso, ¿verdad? O sea, ya está, ya te salvé. Lo que te toca es creerlo. Ok, entonces ahora imagínense una oración. Señor, prospérame. Ya lo hizo también. Exactamente. La única cosa es créelo y haz lo que tienes que hacer. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Les voy a hablar ahorita, voy a entrar este es simplemente una introducción, porque esto es, vamos a estarlo hablando a lo largo de muchas conferencias, vamos a estar hablando de esto, de estos tres principios bíblicos de prosperidad, ¿ok? Ahorita simplemente los voy a mencionar y voy a, así como que por encimita nada más los vamos a ver y luego los vamos a ir viendo bien profundo cada uno de estos, ¿ok? Tres principios de prosperidad. Hay muchos más principios de prosperidad que también vamos a ver, pero estos tres son los elementales, los básicos para que nosotros podamos ah, crecer, prosperar. Primero que nada, la palabra prosperidad es una palabra que de repente se ha malentendido. Prosperidad, de repente, mucha gente lo entiende como dinero. Prosperidad quiere decir billetes, prosperidad quiere decir riquezas. Prosperidad es una palabra que habla de que algo que tú inicias, algo que tú empiezas a hacer, funciona, crece, evoluciona, va a más. Eso es prosperar. Por ejemplo, tú puedes empezar un trabajo y este trabajo prospera porque tú vas creciendo en él, tú estás haciendo algo más, vas creciendo en ese trabajo. Tú puedes hacer un plan y el plan prospera porque el plan está funcionando, va funcionando bien, el plan prospera. Dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces no está hablando de que sea de riqueza, sino prosperará quiere decir va a funcionar, va a crecer, se va a desarrollar. ¿Ok? Prosperidad entonces quiere decir que en las cosas que nosotros hagamos, pues las cosas funcionen bien. Por ejemplo, una persona tal vez que, no sé, una mamá que cocina, bueno, pues cada día va a cocinar más padre, cocinará extraordinariamente bien, sabroso, maravilloso, va a crecer en ello. Una persona que se está dedicando a escribir, es un escritor, pues va a crecer en la forma de escribir. Una persona que toca un instrumento musical o que está cantando, pues cada día lo va a hacer mejor, se va a notar su avance, se va a notar que lo que está haciendo lo hace cada vez mejor.
Nos dice la palabra de Dios que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, va en aumento, esto es prosperidad, va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la vida de una persona tiene que ir en aumento en todas las cosas. Tú puedes darte cuenta si estás prosperando o no, si en las cosas que tú haces cada día son mejores. Lo estás haciendo mejor. Si tú lo que haces no lo estás haciendo mejor cada día, pues no estás prosperando, estás estancado. Lo mismo ocurre con nuestra economía. Nuestra economía tiene que prosperar, tiene que ir a más. Debemos de ir a lo mucho. No tener en poco las cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas se van a desarrollar. Todo empieza en pequeño. Las semillas son pequeñas y de una semilla Dios hace cosas extraordinariamente grandes. Así es que no menospreciemos lo pequeño. Cuando una cosa empieza, siempre empieza en pequeño. Un chico cuando empieza a trabajar, pues no va a empezar a trabajar de presidente o CEO de una empresa, a menos de que sea el hijo del dueño y el dueño sea tan menso que lo pone de CEO, ¿no? Así es que nadie va a empezar en esa posición. Siempre empezamos en una posición pequeña y de esa posición pues vamos creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegamos a una posición alta. Eso es el desarrollo que se espera de un justo, que se espera de una persona. Ok, tres principios bíblicos de prosperidad. El primerito. Tercera de Juan, verso 2. Tercera de Juan, nada más tiene un solo capítulo, por eso les digo verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias, gracias. Aquí hay un secreto impresionante. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ya entendimos a partir de la plática de la semana pasada que la voluntad de Dios es que seamos prosperados. Yo deseo que seas prosperado. Yo deseo que tengas buena salud. Ahora, pero yo quiero que ustedes vean la siguiente parte. Así como prospera tu alma. ¿Ok? Así como prospera tu alma. Ok, ¿qué nos da esta palabra? Bueno, que nuestra alma tiene que empezar a crecer, a prosperar, que la prosperidad de nuestra alma está vinculada con la prosperidad que nosotros tengamos económica en todas las cosas. Vean, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Cuando Dios hizo al hombre, Dios lo tomó, dice la palabra, lo formó a partir de la tierra y a partir de la tierra hizo una persona, hizo algo ahí con sus manos. Eso que hizo con sus manos a partir de la tierra es lo que hoy día tú puedes ver que son huesos, músculos, sistema nervioso, sistema circulatorio, todo eso fue hecho a partir de la tierra. Pero Dios sopló en esa estatua de barro que hizo, sopló sobre esa estatua, sopló aliento de vida, sopló espíritu de su espíritu, le dio vida. En él, Dios es la vida, le sopló vida. El hombre entonces recibió espíritu y nos dice la palabra que de la fusión que hay entre este cuerpo y este espíritu sucedió algo, dice, y fue hecho el hombre alma viviente. ¿Ok? El alma, ¡pum!, sucede. El alma empieza a darse a partir de esta fusión de el cuerpo con el espíritu, el soplo divino de parte de Dios. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es el lugar en donde
se encuentran nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, es el lugar en donde se toman las decisiones, es el lugar en donde se tienen los recuerdos, es nuestra alma, en pocas palabras, el centro de nuestra personalidad. Conocemos hoy día a las demás personas, todos los que están aquí los conocemos, sí, en buena medida por su apariencia física, por lo que vemos, ¿ok? Los vemos físicamente y al verlos físicamente podemos reconocerlos, ¿ok? Pero si tú empiezas a conocer a una persona, igualmente, de repente, si esa persona no es que escuche su voz, sino sabes que una persona dijo esto, o que pensó así, o que reaccionó de cierta manera, tú podrías decir, ah, esa persona es fulano de tal. ¿Por qué? Porque así es como reacciona, porque eso es lo que siempre dice, porque eso es como piensa. Pero para eso hay que conocer a esa persona, ¿cierto? En el alma están todos estos datos, es el centro de tu personalidad. Entonces, en ese centro de la personalidad, el ser humano al principio se dejó llevar por la vista de sus ojos, la vanagloria de la vida, quiso ser como Dios y pecó, conoció el mal. ah, Su cuerpo empezó a tener dominio sobre su ser y hoy día en el sistema de este mundo podremos ver que casi todas las cosas que se producen son para el placer físico, tienen que ver con algo hacia nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo esté cómodo, ¿ok? Darnos una comodidad psicosomática, ah, darle gusto al cuerpo primeramente, eso es la parte más importante en el sistema de este mundo. Después, en segundo término, tu alma y mucho después, si en algún momento llega alguien a acordarse, el espíritu, atender las cosas espirituales. Pero Dios desea que sea tu espíritu el que gobierne. Al fin de cuentas, tú eres un espíritu porque Dios te dio espíritu, sopló en ti espíritu. Tú eres un espíritu que vive dentro de un cuerpo que Dios hizo, ¿ok? Tú eres un espíritu que vive dentro de un cuerpo y que como resultado tiene un alma que decide, un alma que piensa, un alma que siente. Cuando tú crees en el Señor Jesús, cuando tú vienes y crees en la salvación de Jesús, ocurre en ti un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento no es corporal, ya no es físico, es un nuevo nacimiento en el espíritu, ¿ok? Así es que tú te puedes dar cuenta que cuando creíste en el Señor Jesús y naciste de nuevo, naciste en el espíritu, sigues teniendo la misma edad, sigues teniendo tu misma alma, porque sigues teniendo los mismos pensamientos, sigues teniendo los mismos sentimientos, pero tu espíritu sufrió un cambio, tu espíritu despertó y ahora está listo para relacionarse con Dios. Así es que es necesario que a partir de ese momento tu alma empiece a crecer, empiece a desarrollarse, tu alma empiece a prosperar, que es lo que va a traer prosperidad a toda tu vida. La prosperidad de tu vida está vinculada con la prosperidad que tiene tu alma. Eso es lo que dice la palabra. Este es un principio importantísimo en la palabra de Dios. Ok, dice Romanos 12, verso 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Alguien? ¿Alguien? Dice, así que Yo, hermanos, Sí, oh, así que hermanos, ajá. así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación
de nuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, muchas gracias. Miren bien lo que nos recomienda la palabra de Dios. Nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Ok, el sistema de este mundo nos dice, tu cuerpo es lo más importante. Ponlo fit. Come esto, come el otro. Ven a la playa, ven, estate cómodo. Ven a bailar a este lugar. Ten este tipo de placer, ten esto otro. Viste de esta manera, viste de esta otra. En fin, o sea, todo está orientado hacia una satisfacción en tu cuerpo. La palabra de Dios nos dice, presenta tu cuerpo en sacrificio, o sea, que no sea lo más importante. ¿Ok? Hasta ahorita tú has vivido pensando que tu cuerpo es más importante, preséntalo en sacrificio, porque tu cuerpo no es lo más importante. Ok. Presentar tu cuerpo en sacrificio, dice, es tu culto racional. O sea, tienes que usar la razón. Vas a usar la razón. Y luego te dice en el verso 2, no te conformes, no te metas en la forma, no adoptes la forma de este siglo, las costumbres de este siglo, los formatos de este siglo. Y cuando te dice de este siglo es porque las modas van cambiando de tiempo con tiempo. No te conformes a este siglo, sino transfórmate. Necesitamos cambiar de forma. Necesitamos salirnos del molde que este mundo nos quiere poner para adquirir una forma diferente, la forma del reino. Y nos dice por medio de la renovación de tu entendimiento. Renovación de tu entendimiento. O sea, tu entendimiento tiene que estar cambiando, tiene que estar siendo nuevo. Esto quiere decir que hay que desechar valores que nosotros teníamos como válidos, como buenos. Tenemos que desechar conocimientos, tenemos que desechar creencias de tal manera que vayamos adoptando nuevas. ¿Cuáles son esas nuevas valores, esos nuevos formatos, esas nuevas creencias que nosotros debemos de tener en nuestra vida? Pues lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que ir renovándonos, sustituyendo cosas, en nuestra mente, sustituyendo pensamientos, sustituyendo convicciones, sustituyendo sentimientos, sustituyendo emociones, sustituyéndolo de tal manera que podamos empezar a comprobar, poder vivir en la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dios quiere que vivas en abundancia. Dios quiere que vivas bien. Estamos hablando en el término económico. Dios quiere eso, pero no lo vas a poder comprobar a menos que cambie tu manera de pensar, tu manera de creer. Nuevamente, ¿qué es lo que necesitan los pobres para salir de la pobreza? Buenas nuevas. Buenas noticias. ¿Ok? Que crean las buenas noticias, que crean lo que Dios tiene para ellos. Eso es lo que los va a sacar de su pobreza, no los programas sociales, sino que crean lo que Dios tiene para ellos. Ok. Así es que la prosperidad de nuestra vida está vinculada con la prosperidad de nuestra alma. ¿Cómo cambia nuestra alma? ¿Cómo prospera nuestra alma? ¿Cómo puede evolucionar nuestra alma? Así, transformándose, saliéndose del molde de este mundo para tomar los principios que la palabra de Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Entendemos entonces
que nuestro cuerpo, nuestra carne, es el adversario más importante que nosotros tenemos para establecer este cambio. Por eso nos dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Dónde vas a encontrar la mayor oposición a esta transformación? ¿Dónde vas a encontrar esa oposición? No es el diablo la mayor oposición. Fíjate En que nosotros. exactamente es nuestra carne, nuestro cuerpo. Por eso dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahí está la oposición a que tú puedas empezar a ver este cambio y que te lleve a una prosperidad de tu alma. Pero para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es necesario hacer cambios. Estos cambios, pues, deben registrarse en nuestra mente para entonces poder trascender a nuestras acciones. No puedes cambiar tus acciones sin haber transformado tu mente. La única manera en la que se cambian las acciones es cuando tu mente dice, aquí hay algo diferente, estaba equivocado, ahora lo voy a hacer de esta manera. Un alma que prospera es un alma que está en transformación. Es un alma que está en transformación, cambiando las ideas de este siglo para aceptar lo que la palabra de Dios dice y cambiar nuestro entendimiento. Y eso te toca a ti hacerlo. No dice que Dios va a cambiarte el pensamiento, sino que a ti te toca ir cambiando ese pensamiento, transformándote de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si alguien puede leer Jeremías 31 del 11 al 14, por favor. Jeremías 31 del 11 al 14. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Ok, César, tú que lo estás leyendo, por favor dime de lo que acabas de leer. Dice aquí, mira, el verso Ahí está 11 lo dice, difícil. verso 11 Sí, dice, que Dios redimió a su pueblo de alguien que tenía una mano más fuerte que él. Ok, sí, esto ya ocurrió, ¿verdad? ¿Ya fuimos redimidos? sí, Redimidos quiere decir fuimos comprados, ¿ok? Se pagó un precio por nosotros de tal manera que fuéramos liberados de quien nos tenía aprisionados, de quien nos tenía agarrados, oprimidos y no nos dejaba salir. Se pagó un precio para que pudiéramos ser liberados. Eso quiere decir redención. Ok. El precio pagado fue la sangre de Cristo Jesús. Se pagó un precio altísimo para que pudiéramos ser soltados de las manos de nuestro opresor y pudiéramos hoy día tener una vida diferente. ¿Esto ya ocurrió? Sí. Ok. sí. Verso 12. Verso 12. Dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová. ¿Qué nos toca hacer ahora, César, de acuerdo a esto? ¿Ya eres libre? Sí. ¿Y qué te toca hacer ahora? Eh, Ir con gritos de gozo a lo alto de Sión y correr hacia el bien de Jehová. O sea, correr hacia Él, ¿no? Correr hacia lo que Él tiene ya preparado. ¿Qué tiene Dios preparado para ti? Pan, vino, aceite y el ganado de las ovejas y de las vacas. ¿Ok? Y Y el alma también será tiene como preparado huerto. para ti que tu alma deje de ser un alma amargada, un alma escasa,
un alma triste, un alma apachurrada, para que se vuelva un alma, dice, como huerto de riego. Un alma donde nunca más haya dolor. Tú ya fuiste redimido, pero te quedas en tus propios sentimientos, te quedas en tus propios pensamientos de amargura, te quedas con la cuestión de que es que los ricos son malos, los pobres somos buenos, es que yo estoy así porque no tuve oportunidades, porque nadie me tendió la mano, siempre han abusado de mí. Odio a los que tienen mucho. eh, este, si tú te quedas en esos pensamientos de este mundo, eh, eh, pues ya fuiste redimido, sí, pero pues esa redención no se va a reflejar en gozo, no se va a reflejar en cambio realmente. Si ya fuiste redimido, dice, pues corre, corre hacia lo que yo tengo preparado para ti, corre, o sea, no te quedes ahí parado, corre, ven hacia todo lo que yo ya tengo preparado para ti, tengo pan, vino, aceite, ganados, ovejas, tu alma va a cambiar. Tu alma va a dejar de estar apocada, triste, apachurrada. Tu alma va a dejar de ser el alma de una persona amargada que siempre le echa la culpa a los demás para ser como huerto de riego. Nunca más vas a tener dolor. Tu alma no va a tener dolor. Vean lo que implica esto. ¿Cuál es nuestra acción? César, por favor, ¿qué nos toca hacer? Correr hacia Dios. Correr hacia Correr Él. Está sencillo, ¿verdad? ¿Qué nos hacia toca hacer? ti. Correr hacia Él. Ya fuimos redimidos. Había alguien que nos tenía detenidos y dice, no, no puedes correr hacia Dios. No, no te dejo que vayas hacia Dios. No, yo te voy a detener aquí en la pobreza. Yo te voy a tener aquí detenido en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia. Te voy a tener detenido aquí en la tristeza. Te voy a tener detenido aquí en tu amargura de que no puedes, de que no sales adelante, de que no prosperas en nada, nada te sale bien. Yo te voy a tener aquí atrapado toda la vida. Así te voy a tener atrapado. Bueno, pues dice, yo ya te compré, ya te redimí, ya no le perteneces a ese monstruo. Eres libre. Y ahora el menso se queda ahí. Imagínense, imagínense, ya compré, ya te compré, ya eres libre. No, pero pues es que, pues aquí me gusta vivir. Aquí es donde siempre he vivido. Es que aquí es donde nací. Aquí es donde me educaron mis padres. Es que pues aquí es donde me enseñaron a odiar a los que tenían mucho y todo. No, pues es que así siempre he sido, así me enseñaron mis papás. Eh, eh, ay, ¿Se dan cuenta? Dios ya nos redimió. ¿Qué nos toca hacer? Correr hacia Él. Él tiene pan, vino, aceite. A ver, dilo ahí donde tú estás, dilo ahí. Dios tiene preparado para mí pan, vino, aceite, ganados, ovejas, vacas. Dios tiene preparado para mí riqueza, abundancia. Dios tiene preparado para mí bien. Entonces, cuando yo vaya a Él y mi alma ahora sea como huerto de riego, dice, entonces va a haber una gran fiesta. La Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Voy a cambiar su lloro en gozo, los voy a consolar, los voy a alegrar del dolor que antes habían tenido. Eso es lo que va a suceder con ellos. ¿Ok? Quiero decirles, la prosperidad de tu vida está vinculada directamente con la prosperidad de tu alma.
Si tu alma no prospera, no va a prosperar tu economía, no vas a prosperar en las cosas que tú hagas. Ya fuiste redimido. ¿Por qué no corres hacia lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué te quedas en los lugares en donde siempre has estado? Siempre al lado de tu opresor. ¿No has sido ya liberado? ¿Por qué no sales de ahí? ¿Recuerdas a Jesús diciéndole a Lázaro, sal de allí, sal de la cueva, sal de ese lugar, ese no es tu sitio, Lázaro, sal fuera de allí? No le dijo, Lázaro, recibe vida, no, le dijo, sal de allí. ¿Me están siguiendo? Ok. Segundo principio importante. El primero, tu alma tiene que prosperar para que prosperes. Segundo principio importante. Génesis 1:11 dice la palabra de Dios, Génesis 1:11 y 12, por favor. 1:11 y 12. Yo, Sí. 11 y 12. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Él vio Dios que era bueno. Ok. Dios vio que esto era bueno. Bueno, Bueno, Dios dio una instrucción. La instrucción fue que la tierra produjera hierba verde que tuviera semilla, que hubiera árboles frutales, que la tierra produjera árboles frutales que tuvieran su semilla en ella. La tierra entonces, solita, la tierra de sí misma, ¿qué producía? hierba verde. Hierba verde, árboles frutales. Y vio Dios que esto era, bueno, bueno, esto es bendición, ¿ok? Ahora, pero el hombre pecó. El hombre quiso ser como Dios. Dios le había dicho, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre quiso ser como Dios, fue engañado, todo lo que ya hemos visto varias veces, y el hombre pecó. Ocurrió lo siguiente. Génesis 3, del 17 al 19. Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sabor de tu Con el rostro, sudor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ok. ¿Puedes ver el contraste? ¿Pueden ver ustedes el contraste? A ver, díganme, ¿cuál es el estado de bendición? Un árbol que da fruto. Una tierra
Una tierra que produce árboles Hierba frutales verde y hierbas, y semilla. de sí misma, de solita. Ok, ahora, ¿el estado de la maldición cuál es? Que con su sudor de su frente tendría que trabajarla para que produciera. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué tendría que trabajarla? Porque solo produce cardos y espinas. Exactamente, porque en lugar de producir hierba verde y árboles frutales, bajo la maldición, la tierra produce espinos y cardos. Dado que la tierra ya no produce por sí sola hierba buena, hierba para comer, ya no produce por sí sola árboles frutales, ahora hay que labrarla, ahora hay que arar la tierra, hay que sembrarla, regarla, trabajarla hasta poder cosechar de ella. Esto implica un arduo trabajo, por lo cual le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás de ella. Ahora le vas a tener que echar ganitas, my friend, para poder comer. Antes comías ya gratis. Antes la tierra te consentía. Antes la tierra producía para ti todo lo que tú necesitabas. Ahora le tienes que echar ganas, my friend, porque si no, no comes. Tienes que trabajar la tierra. Eso es lo que Dios le dijo al hombre. La tierra entonces, desde ese momento, empezó a estar en un estado de maldición. ¿Está bien? ¿Lo entendemos? Sí. Ok. Ahora bien, ¿alguien puede leer Hebreos capítulo 6, versos 7 y 8? Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta aproxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ok. Fíjense que entre uno y lo otro existe algo. Existe que Jesús vino y dice la palabra que Él llevó todas nuestras maldiciones. Dice la palabra que Él se hizo maldición por causa de nuestra para restituirnos todo lo que se había perdido. Jesús dijo, yo he venido para buscar y recuperar todo lo que se había perdido. ¿Qué perdió el hombre? La bendición. Estaba viviendo bajo maldición. Pero ahora, dice la palabra de Dios, ahora bajo este sacrificio de Cristo Jesús, dice, tu tierra recibe lluvia, tu tierra recibe bendición de Dios, de tal manera que lo que tú hagas va a producir hierba provechosa, estás bajo la bendición de Dios. La tierra sigue estando bajo maldición, pero ahora tú tienes la bendición de Dios. De tal manera que tu tierra produzca como lo hacía antes. La tierra produzca para ti. Fíjense bien que un hijo de Dios que vive bajo la bendición de Dios porque es hijo de Dios, el hijo de Dios no come con el sudor de su frente. El hijo de Dios come por la bendición de Dios. A ver, vayan cambiando su chip, vayan cambiando su chip. Ok. Tú puedes decir, es que yo tengo que trabajar
18 horas al día, es que yo tengo que trabajar 12 horas, no sé cuántas horas tengo que trabajar al día para poder llevar comida a mi casa, para poder llevar bienes a mi casa. Es muy fuerte. Hay que trabajar con el sudor de la frente. Es que eso es estar en maldición. Jesús ya quitó toda maldición de tu vida. Nuevamente, dice la palabra, Él ya te redimió del que era más fuerte que tú, de tal manera que hoy ya hay bendición para ti. Jesús cambió la maldición por bendición. Y si ahora vives en bendición, lo tuyo ya no es comer con el sudor de tu frente. Lo tuyo es disfrutar bendición de Dios. Tus manos, a ver, ve tus manitas, velas ahí, ve tus manitas. Esas manos tienen bendición de Dios. Lo que toquen estas manos es bendito. Aquí hay bendición de Dios. Aquí hay bendición de Dios. De tal manera que lo que tocan estas manos prospera. Mi tierra produce, ¿ok? Mi tierra produce bien. Mi tierra está bajo la bendición de Dios. Cuando yo digo mi tierra, estoy hablando, pues, lo que está bajo bajo mi autoridad, ¿sí? El trabajo en donde yo estoy, eh, eh, mi familia, todas las cosas que están bajo mi autoridad están en bendición. Por lo tanto, mi tierra produce de sí misma buena hierba. Mi tierra produce árboles frutales. Mi tierra no produce espinos y cardos, porque estoy bajo bendición de Dios y no bajo maldición. Jesús quitó toda maldición de mi vida. Por lo tanto, yo no voy a vivir a partir del sudor de mi frente, sino a partir de la bendición de Dios en mis manos. Yo voy a trabajar y van a producir. Lo que yo trabaje va a prosperar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Es algo que tienes nuevamente que creer, que creer. Yo te estoy dando las buenas noticias. ¿Qué necesita el pobre para salir de la pobreza? Buenas Buenas. noticias. Buenas noticias. Ok, ¿sí está clarito? Buenas noticias. Ok. Tercer principio, tercer importante principio de prosperidad. Yo nada más te estoy ahorita en una embarrada, ¿eh? Vamos a profundizar en todo esto, bien cañón. Tú dices, ¿a poco hay mucho más? Pues claro, pero profundo. Vamos a entrarle a esto. Ok. Tercer principio. Ah, es la ley de la siembra y la cosecha. Es importante, muy importante. Dice Gálatas 6:7. ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 6:7. Dice, no os Yo. engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ok. Fíjense bien. Acuérdense ustedes, has engrandecido tu palabra sobre todas las cosas, aún por encima de su nombre. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Cualquier persona que intenta obtener algo sin antes haber sembrado, es una persona que está intentando romper una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Está intentando burlarse de Dios y eso no funciona. ¿Ok? Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Mucha gente de repente intenta, no sé, que haciendo lo malo puedan recibir bien sin ninguna mala consecuencia. Eh,
de repente para poderlo lograr, pues realizan estrategias de mentiras, estrategias de protección, etcétera, pero Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Si nosotros sembramos amor, sin lugar a dudas, vamos a cosechar amor. Si nosotros sembramos perdón, sin lugar a dudas, vamos a cosechar perdón. Si sembramos honra hacia Dios, sin lugar a dudas, Dios nos va a honrar. Dios dice la palabra, se los voy anticipando, dijo, yo no voy a honrar a alguien que no me honra. Dios honra a quienes le honran. Es ley de siembra y cosecha. Así es que, bueno, si tú siembras juicio, ¿qué vas a recibir? Juicio. Juicio. Ok. Bueno, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Así es que les he presentado tres, así suavecitas, nada más ahí por encimita las vamos a ir viendo. Tres importantes bases de prosperidad, claves de prosperidad en la palabra de Dios. Hemos visto solamente la introducción de ellas. Uno es que mi vida va a prosperar en la medida en la que prospera mi alma. ¿Ok? Mi vida no puede prosperar si mi alma no prospera. Están vinculadas. ¿Ok? Dos, es la bendición de Dios que está conmigo la que me va a hacer prosperar. Dios ya me bendijo, cambió toda maldición por bendición, por lo cual yo no tengo que vivir del sudor de mi frente, sino corro al bien de Dios, corro a lo que Él ya tiene para mí. Tercero, lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. ¿Ok? Tres importantes claves de prosperidad. Y vamos a irlas viendo una por una, así nos vamos a sumergir y vamos a ir viendo en la palabra de Dios lo que tiene para nosotros en cada uno de estos principios. ¿Está bien? ¿Preguntas, comentarios? Nadie. Todo quedó clarito, me imagino. Ya están dormidos. No, seguimos vivos. Ok. Pero dormidos. Dormidos, ¿no? Dijo que se Bueno, murieron. Dijo. no, yo sigo vivo y despierto. Bueno, muy bien. Si nadie tiene preguntas, pues hasta aquí le dejamos. O explico muy bien, ustedes no estaban dormidos como dice él, y no entendieron nada. No No, sé. yo estaba vivo y despierto. Ok. Explica muy Estoy bien. vivo y despierto. Bueno, Yo sí voy a a ser ver, ven, sincero. ven, venga, Adrián, venga, venga. Yo, no Ah, entiendo lo Rodrigo. segundo. O sea, no entiendo cómo podemos, yo no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo podemos comer sin trabajar. O sea, cómo sería, o sea, un ejemplo. Bueno, yo nunca dije que comas sin trabajar. Nunca dije eso. Bueno, sin el sudor de la Sin frente. sudor de tu frente. O sea, tú no vas a tener que estar trabajando como bestia para poder llevar comida a tu casa, sustento a tu casa, sino que la bendición de Dios va a ser que todo lo que tú hagas, lo que tú emprendas, lo que tú hagas, empiece a prosperar. ¿Ok? ¿Por qué, Wow. nuevamente, por qué el hombre tenía que comer con el sudor de su frente? Porque la tierra, en lugar de producir bien, le producía mal, le producía Ajá. espinos, o sea, estaba trabajando contra algo, ¿no?
estaba yendo en contrasentido. La tierra le producía Ujú. mal y el hombre estaba trabajando para que la tierra le produjera bien. Entonces estaba trabajando Ajá. en contrasentido. Sí, sí, Ahora sí, ya entendí. Dios cambia el asunto y te dice, quito la maldición, te doy la bendición, como al principio, te doy la bendición y ahora cuando tú siembres, la tierra te da. Mm. Ahora, la tierra no te va a dar espinos y cardos, la tierra te va a dar lo que tú estés sembrando. O sea, va a haber bendición en lo que tú haces. ¿Sí me Ah, explico? ya. Hay Sí, una ya gran entendí. diferencia. Yo nunca dije que no Sí. trabajaron, sino que ahora nuestro trabajo va a tener bendición. Ah, ya. Bueno, sí. Hay un pequeño ¿Ok? detalle. Sí, Julie. Pastor, yo tengo una pequeña duda porque, por ejemplo, yo conozco algunas personas católicas que, digamos, a mi percepción, viven bien, o sea, trabajan, son personas buenas, pues digo, en economía, a la vista se ve que son prósperas. En este sentido, yo puedo entender que, por ejemplo, el que mi alma prospere quiere decir como perdonar, cambiar el chip de acá y demás. Pero esas personas que realmente no conocen a Dios como deberían, viven de esa manera, o sea, ¿cómo así? Bueno, pues porque muchas personas que están teniendo riquezas o que han buscado riquezas y las han obtenido, se están perdiendo por esas riquezas o por aquellas cosas. O sea, nuevamente, Dios quiere que nosotros vivamos en abundancia, pero esa no es la parte importante. Exacto, es a lo que yo quería llegar, o sea, realmente podrían estar a lo mejor económicamente bien, pero lo más importante que sería tener a Dios, conocerlo, el reino, todo eso, pues se lo están perdiendo realmente, ¿no? Sí, pero no porque tú sí tengas el reino, no porque tú sí tengas lo más importante, no vas a tener lo otro. Tú no puedes decir, bueno, yo sí tengo lo bueno, este, pero pues bueno, me voy a quedar yo en esta situación. O sea, no, no es así. Sí, ¿Sí, sí me ¿no? explicó? No es de que tú digas, pues Sí, como yo sí tengo el reino, yo sí tengo la fe, yo sí tengo esto, entonces me voy a quedar en la pobreza porque yo sí tengo esto. No, 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 no es para eso. no. O sea, eh, y lo que dice la palabra es, y si quieren después lo comentamos, dice en Malaquías, dice, ustedes, dice, han sido duros, dice, porque han dicho, ¿de qué vale estar con el Señor si los que no están con el Señor prosperan y les va súper bien y en cambio nosotros no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es una queja que de repente muchos cristianos, mucha gente tiene. Y dice ahí el Señor, ustedes van a ver el fin de unos y van a ver el fin de los otros. Y de todas maneras, a ustedes los voy a bendecir, dice el Señor. Eh, Así es que yo lo que te diría es, no que nosotros estemos midiéndonos contra las demás personas, porque jamás la la cuestión económica o las riquezas o lo que tú puedas llegar a tener es un indicador de cómo está tu vida espiritual. Para nada, para nada. Mm. ¿Ok? Pero podemos creer que la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que vivamos bien, que vivamos en abundancia, que tengamos todo lo suficiente. ¿Por qué no vamos hacia eso? ¿Por qué nos quedamos pensando en la pobreza y pensando en que pues, así es como siempre, siempre hemos vivido y pues así vamos a vivir para siempre? Pues no, no es así. No tienes por qué quedarte ahí. Y no porque otros Ujú. vivan mejor, sino porque Dios quiere que tú vivas bien. Ok, pastor, gracias. Y no es porque te veas comparada contra los demás. Es más bien, compárate contra lo que Dios quiere para tu vida.
¿sí? Sí, pastor, gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, bueno, señores, señores, pues que Dios les bendiga muchísimo a todos, que estén muy bien, muy buenas noches. Bye, bye. Nos vemos este domingo. Dios les bendiga. Chao, chao. Bye. 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 Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas Bye, bye. Buenas noches.